Bienvenidos a nuestro canal dedicado al estoicismo. Aquí encontrarás contenido inspirador para vivir una vida más plena y serena. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Agradecemos tu apoyo y te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este camino hacia la sabiduría estoica. En la ciudad de Chipre, alrededor del año 300 a.C., vivía un próspero comerciante llamado Zinón. Durante un viaje entre Fenicia y el Pireo, su embarcación naufragó con toda su carga. Aquello ocurrió completamente fuera del control de Zenón o de cualquier otra persona, y de la noche a la mañana, este hombre cayó en la más absoluta miseria. Ahora, imagina que tú fueras Zenón. ¿Cómo reaccionarías si el esfuerzo de toda tu vida se desvaneciera de la nada, sin explicación? ¿Te sentirías enojado? ¿Triste? ¿Pensarías que la vida y el destino están en tu contra? Para Zenón, aunque no tuviéramos demasiado control sobre lo que nos sucede, sí podíamos decidir cómo nos afecta. Ahí reside la clave. En vez de lamentarse por la leche derramada, o en este caso, por la mercancía perdida, Zenón optó por mantener la compostura, conservando la calma y la neutralidad, a pesar de su angustia interna. Hoy, la sociedad percibe a los estoicos como individuos fuertes que no se dejan abatir y evitan los extremos emocionales, como los ataques de ira o la ansiedad excesiva. Sin embargo, la visión original del estoicismo iba mucho más allá. No se trataba de describir a personas frías o desprovistas de sentimientos, sino de una forma de interpretar y comprender la realidad, un estilo de vida que ha perdurado a lo largo de los siglos. La filosofía estoica puede aplicarse hoy de la misma forma en que se aplicó hace miles de años, y sus beneficios siguen siendo igual de poderosos. El estoicismo nos brinda la oportunidad de procesar las emociones negativas derivadas de experiencias no deseadas, para transformarlas en reflexiones que nos aporten una perspectiva única. La perspectiva lo cambia todo, y cada persona tiene la suya, lo que implica distintas maneras de percibir el mundo. Los estoicos solían transmitir y debatir su filosofía en lugares públicos, logrando que sus ideas se difundieran ampliamente. Como creían que los principios estoicos podían beneficiar a cualquier persona, no tenía sentido ocultar tales enseñanzas tras los muros de un recinto académico o en los jardines de un palacio. De esta forma, cualquiera, desde un esclavo hasta un emperador, podía aprender y abrazar el estoicismo. Y así fue. Entre los estoicos más notables de la historia se encuentran Epicteto, cuyo nombre significaba adquirido, y que había sido esclavo; Séneca, un reconocido estadista; y Marco Aurelio, emperador romano y uno de los hombres más influyentes de su tiempo. Los primeros estoicos practicaban sus propias enseñanzas, rechazando cualquier forma de segregación y oponiéndose a la desigualdad. Incluso acuñaron el término cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Hoy, al oír esa palabra, solemos pensar en urbes como Nueva York, Toronto, Dubái o Londres. Esa era la unidad que promovían los estoicos. Incluso en épocas en las que no era habitual, se permitía a las mujeres estudiar filosofía y adoptar el estoicismo. Pero, ¿por qué tantas personas siguen optando por esta forma de vida? En un mundo lleno de sucesos inesperados, las emociones suelen interponerse en nuestro camino. En realidad, no nos entristecen tanto las cosas adversas en sí, sino que sucedan de manera imprevista. La lluvia, por ejemplo, es beneficiosa. Riega nuestros cultivos, proporciona agua para los animales y ayuda a mantener el clima fresco y húmedo. Sin embargo, si te sorprende fuera de casa sin paraguas, la experiencia deja de ser agradable. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a llorar cada vez que llueve? Porque, aunque no sea lo que deseamos, comprendemos que llover es algo natural e inevitable. No podemos controlarlo,
y sabemos que, así como llega, también se va. El estoicismo propone algo similar. Debemos anticipar que todo lo malo que pueda ocurrir, ocurrirá. Visualiza el peor escenario posible y mantente en paz con la idea de que podría suceder. Uno de los ejercicios estoicos más famosos es el malestar voluntario, ideado para incrementar la gratitud. Consiste en dormir en el suelo, ducharse con agua fría o alimentarse únicamente de papas durante varios días. Este método ayuda a comprender que, por complicadas que sean las circunstancias, uno puede sobrevivir e incluso prosperar si cuenta con la mentalidad correcta. Afrontar voluntariamente situaciones incómodas prepara indirectamente nuestra mente para futuras desdichas. En la sociedad actual, bombardeada por la publicidad de forma constante, se nos hace creer que si no poseemos ciertos objetos, una apariencia específica o una cantidad de dinero determinada, jamás seremos felices. Este mensaje es hoy más pertinente que nunca. Nacemos sin saber nada y crecemos aprendiendo en casa, en la escuela y a través de la observación del entorno. Estas tres fuentes nos enseñan de distintas maneras, pero la pregunta es, ¿debemos asimilar todo ese aprendizaje? De hacerlo, corremos el riesgo de formarnos expectativas poco realistas que pueden conducirnos a la decepción y al descontento. Esa no es la forma adecuada de vivir. En su lugar, deberíamos enfocarnos en cultivar nuestras propias habilidades. Cuando depositamos nuestras esperanzas en factores externos o ligamos un apego superficial a lo que hacemos, casi siempre terminamos decepcionados. A menudo intentamos llenar ese vacío con recursos externos, gastando todo nuestro dinero en un auto, una casa o incluso formando una familia, basándonos en el valor externo de esas cosas y no en su valor interno. Según el estoicismo, si afrontas la vida de ese modo, dejas tu felicidad a merced de fuerzas externas, que tarde o temprano pueden fallar. Los autos se rompen, suceden desastres naturales y las tasas de divorcio suben. Incluso lo gratuito implica un costo, ya sea espacio físico o mental. Como decía Séneca, aprender a vivir con menos abre espacio en tu vida para lo que de verdad importa. Nuestra felicidad ha de basarse en nuestro valor intrínseco como seres humanos, no en lo que poseamos o adquiramos. Debemos esforzarnos por mantener la serenidad ante cualquier circunstancia que la vida nos imponga, porque, más allá de lo que deseemos, no tenemos control sobre lo que nos ocurre, pero sí sobre nuestra reacción. Esa es la dicotomía del control, el pilar esencial del estoicismo. Los estoicos enseñan que debemos distinguir entre lo que controlamos y lo que no, para fundamentar nuestro valor solo en lo que sí está bajo nuestro control. Aspirar a metas es positivo, pero derrumbarse cuando no se cumplen exactamente como se planeó es, desde la perspectiva estoica, inútil. Producir videos en YouTube es mucho más sencillo que gobernar un imperio romano, pero aún así puede suponer un desafío. Desarrollar la idea requiere un proceso largo, luego investigar y descartar para volver a empezar. Escribir el guión, revisarlo, grabar, editar, diseñar la miniatura y todo lo demás, antes de pulsar subir. Hasta ese punto, todo está bajo tu control, pero en cuanto publicas, el poder pasa al algoritmo. Aún así, mucha gente juzga el éxito de un video únicamente por el número de visualizaciones, suscriptores o seguidores que obtiene. La mayoría de esas métricas están fuera de tu control. Los estoicos sostienen que debemos valorar el éxito de nuestro trabajo por la dedicación y el esfuerzo invertidos, no por los resultados sujetos a factores externos. Confía en el proceso. Imagina a alguien que ha trabajado arduamente durante los últimos 6 meses y cree que merece un ascenso. Presenta su informe de rendimiento al jefe, pero solo recibe agradecimientos y no obtiene la promoción deseada. Se va a casa pensando que es un fracaso en su trabajo, sin considerar que quizá el jefe amaneció de mal humor.
que había otra persona más capacitada o que la empresa enfrentaba dificultades financieras. Desconoce todos esos factores, pero se siente frustrado. Si hubiera centrado su atención en la calidad del informe y perseverado para lograr ese ascenso más adelante, su bienestar emocional habría sido mayor. Este cambio de mentalidad es fundamental. Un verdadero estoico no mide su éxito por las ganancias económicas de su empresa o trabajo, sino por la tranquilidad que brindan las cosas que el dinero no puede comprar. El estoicismo se apoya en 4 virtudes: sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría consiste en diferenciar lo interno de lo externo, además de escoger conscientemente nuestra respuesta ante lo que ocurre. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elección. Para los estoicos, el coraje implica persistir y resistir. La templanza consiste en hacer más con menos, o en decir más con menos palabras, justo lo que acabo de hacer. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk compiten por encabezar la lista de Forbes, los estoicos piensan que la verdadera riqueza se limita a lo esencial y después a lo suficiente. Para ellos, la justicia es la virtud más importante. Significa no dañar a los demás, pues todos hemos nacido para servirnos mutuamente y no solo a nosotros mismos. Nelson Mandela, uno de los líderes africanos más influyentes, fue condenado a cadena perpetua en su lucha contra el apartheid y permaneció largos años en prisión antes de ser liberado. Tras su liberación, llegó a ser presidente de Sudáfrica. Muchos pensaron que se vengaría de quienes habían contribuido a su encarcelamiento, pero no fue así. Durante su encierro, Mandela leyó a Marco Aurelio y asimiló muchos valores esenciales del estoicismo. En lugar de pedir la cabeza de sus opresores, llamó a su pueblo a perdonar y reconstruir. Insistió en que el pasado ya no estaba bajo su control y que lo único viable era seguir adelante. Ese es el camino estoico. En la medicina moderna, el estoicismo sustenta métodos como la terapia racional emotiva conductual, TREC, y la logoterapia. La TREC ayuda a los pacientes a identificar los pensamientos negativos que causan problemas emocionales o de comportamiento. Este proceso permite cuestionar lógicamente las bases de esos pensamientos. Al descubrir que carecen de fundamento, se los puede reemplazar por creencias más saludables y productivas. La logoterapia, por su parte, se basa en el principio estoico de que los seres humanos se mueven por un propósito, y que incluso en las situaciones más adversas es posible dotar la vida de sentido y felicidad si encontramos dicha meta. Aunque, por supuesto, resulta más fácil decirlo que hacerlo. Debemos reconfigurar nuestro modo de pensar, desechar lo viejo y abrir espacio a lo nuevo. Para sustituir nuestros problemas por alegría, es indispensable cultivar la autoestima. Si reorientamos nuestra definición de valor hacia aquello que podemos controlar, dejaremos de angustiarnos por lo que se escapa de nuestras manos. Esa es la clave para una existencia más plena. El estoicismo nos permite navegar a través de las tormentas pasadas y presentes hacia aguas más serenas. Y si al final el barco se hunde y perecemos en el intento, al menos podremos sentir la paz interior de haber vivido a plenitud. Porque, no lo olvides, todo sucede por una razón,